Hola compañeros, compañeras, profesor. A nosotros nos toca exponer un tema sobre el dengue. Y entonces tenemos acá al doctor Gabriel Ugalde Rojas, que él es enfermero obstetra, tiene 25 años de trabajar en salud pública y tiene una maestría en epidemiología. Doctor, bienvenido y muchas gracias de antemano por su colaboración tan valiosa. Queremos preguntarle primeramente si usted nos puede decir qué es el dengue. Hola, más bien, muchas gracias por invitarnos. Rolando, mira, el dengue es lo que se llama una arbovirosis. Es una enfermedad transmitida por un vector, que es un mosquito, el Aedes aegypti. Y la causa un virus, que es el virus del dengue, del cual hay 4 serotipos. Facilísimos de aprenderse porque es DEN1, DEN2, DEN3, DEN4. Cada uno de ellos puede provocar una infección diferente. Por eso es que las personas se pueden infectar varias veces en su vida si se infectan de una serovariedad diferente del dengue. Es una enfermedad sumamente incómoda. Sus manifestaciones, estoy seguro que a vos te debe haber dado, a mí me dio en algún momento y prácticamente a muchísimas personas del país también. Es una enfermedad febril, eh, con mucha fiebre, fiebre superior a los 38 grados. Provoca un malestar general importantísimo, dolor de cabeza importantísimo, muy característico el dolor retroocular. Es ese dolor que cuando te inclinas hacia abajo sientes los ojos con una presión muy grande. Se caracteriza también por un rash que se denomina centrífugo. Quiere decir que empieza en la zona del pecho, tórax, abdomen y se expande hacia las extremidades. Algunas veces está presente, otras veces no. Es una enfermedad autolimitada, ¿verdad? Que de no tener tratamiento, la etapa febril puede que desaparezca en 3 a 4 días, pero una vez que desaparece la etapa febril, empieza una etapa de riesgo en la que se puede desarrollar la forma grave de la enfermedad, que es lo que antes conocíamos como dengue hemorrágico. Ahora la denominación actual es dengue grave, que es cuando a causa de la infección se da una salida de líquidos al tercer espacio, como se le dice clínicamente. En otras palabras, las personas empiezan a tener manifestaciones hemorrágicas porque tienen una extravasación del plasma. Entonces hay edema, hay sangrados internos, externos, y que puede provocar incluso la muerte. Doctor, gracias. ¿Cuál es el tratamiento? Y puede haber alguna otra complicación que no sea hemorragia, o sea, como algún daño a algún órgano, alguna situación de estas. De hecho, el dengue provoca dolores también articulares, musculares. Muchos lo confunden con la famosa quiebrahuesos, ¿verdad? Con la influenza. Pero el problema con el dengue y más recientemente con otros primos cercanos, ¿verdad? Como son otras enfermedades también vectoriales y transmitidas por el mismo vector, la Aedes aegypti, ¿verdad? Como la chikungunya, e incluso el Zika, dejan esos dolores articulares por varios meses. Entonces las personas les cuesta recuperarse. Los dolores son más característicos de articulaciones distales, o sea, el agarrar es en la chikungunya, en el dengue las articulaciones mayores son las que se sienten más adoloridas, pero sí, deja secuelas importantes, pero que llega a resolverse. Es importante, Rolando, ¿verdad? Que al ser una enfermedad transmitida por vectores, es propia de los países tropicales. Entonces, a lo largo y ancho de todo el planeta,
esta enfermedad está presente en muchísimos países. O sea, se dice que más de 400 millones de personas se infectan al año de dengue. Recordemos que infectarse no es lo mismo que enfermarse. De esas 400 millones de personas, cerca de 100 millones se enferman de dengue. Y se dice que cerca del 10% tienen formas graves de la enfermedad, incluso la muerte. En Costa Rica es especialista en dengue. ¿Qué quiere decir con eso? Costa Rica tiene unos índices mínimos, casi imperceptibles de mortalidad. Aquí prácticamente las personas no se mueren de dengue. De hecho, la clínica que se ha desarrollado en Costa Rica en torno a esta enfermedad es una clínica muy buena. No quiere decir que es una razón para no tenerle respeto. O sea, el dengue, cuando está en etapa de brote, satura los servicios de salud, ¿verdad? Y creo que es un término con el que hoy día estamos muy familiarizados, ¿verdad? El COVID nos enseñó qué significa cuando el sistema de salud se satura. Eso pasa con el dengue en sus etapas de brote. Tanto las clínicas, atendiendo a las personas que están enfermas, pero se mantienen de forma ambulatoria, que lo que hay que hacer es hidratarlos, darles acetaminofén y monitorearle su estado hematológico, ¿verdad? Y tanto los hospitales en aquellas personas que uno de los indicadores principales es, por ejemplo, cuando sus plaquetas han bajado los 100,000 unidades, y es el momento entonces de monitorearlo más de cerca, y por eso es que se hospitalizan, para tratar de estar a tiempo y evitar la forma más grave, ¿verdad? Que es esa extravasación que les hablaba. Pero esa capacidad de identificar las personas a tiempo en cuanto al riesgo hace que en Costa Rica la letalidad, que es el término correcto, sea muy baja. Ok, muchas gracias. Entonces, o sea, podría ser que alguien se trate de forma económica, o bueno, además nosotros tenemos la Caja Costarricense de Seguro Social, pero ¿existen algún otro tipo de métodos para tratarse por fuera, que sean económicos o son caros, o lo ideal es ir a la caja? Lo más importante, ¿verdad? Es mantenerse hidratado, vigilar la fiebre. La etapa febril es la etapa más incómoda, pero es ahí el peligro. O sea, toda persona que tiene dengue tiene que monitorearse, tiene que consultar, porque en el momento que las personas empiezan a sentirse bien, dicen, ya, me pasó la fiebre, me siento mejor. Generalmente es entre el tercero y el quinto día de que empezó la enfermedad, es cuando ya pasó esa fiebre y sentís un alivio increíble, pero esos 5 días posteriores a que finalice la fiebre son los días en que tenés que tener mejor tu monitoreo sanguíneo, porque si los indicadores muestran que estás bajando el índice de plaquetas y podrías tener alguna manifestación hemorrágica, es el momento de internar. Las personas van a manifestar mucha debilidad y, bueno, sudoraciones, etcétera, etcétera, pero el indicador más importante es un indicador que se identifica por laboratorio. Entonces, por eso lo mejor es que consulten, y en el momento que las cifras indiquen que ya va en franca recuperación, es el momento que se le va a dar de alta y su recuperación puede continuar tranquilo en casa. Perfecto. ¿Cómo evitar el dengue? Eso es lo más increíble, es sumamente fácil, pero empecemos por las formas difíciles. Hay vacunas que están en desarrollo. De hecho, en Estados Unidos hay una vacuna que ya está prácticamente en fase 3 y está probándose en la población general de algún estado. Creo que es en Virginia. Ahorita no lo tengo claro, no lo tengo preciso. Sin embargo, la efectividad es muy baja de estas vacunas porque tiene alta efectividad
por algunos de los serotipos, dengue 4, dengue 3. Bueno, hay varias presentaciones y contra los otros no. Entonces, al ser parcialmente protectora, entonces todavía no es la mejor opción. Esto en cuanto a las vacunas, pero sí están varias en desarrollo y es una esperanza de que en los próximos años tengamos ya una vacuna contra el dengue. Otra forma difícil, otra forma cara, que probablemente es hasta impensable, que es la manipulación genética, el control de las poblaciones de mosquitos. En algunas partes también ya se trabaja en introducir ciertas especies manipuladas genéticamente de manera que esterilicen las poblaciones y se reduzca la circulación del vector. Con eso resolvemos el problema. Pero obviamente es muy caro y está en desarrollo. En Estados Unidos, en Brasil, se tienen algunas experiencias al respecto. Ahora, ¿cuál es la forma más fácil? Es la forma en la que la comunidad participa. Si no hay mosquitos, no hay dengue. Entonces, es eliminar criaderos. Pero es un poco más complicado que solo decir eliminar criaderos, porque necesitas cambiar la conducta de las personas. Las personas tienen que hacerse responsables de su entorno, saber que siendo responsables de su entorno, se protegen a sí mismos, protegen a su familia, pero también tienen una responsabilidad comunal. Entonces, ¿qué pasa? De repente, los desechos no tradicionales, las canoas sin limpiar, los juguetes en el patio, los platos de los perros, una chapita de Coca-Cola puede tener 500 larvas de mosquito. Y una vez que esos mosquitos nacen, lo único que necesitan es que una persona esté infectada para cargarse del virus, para decirlo de esa forma, y empezar a propagarlo hacia otras personas. Entonces, ese cambio conductual es el importante, es en que las personas, las comunidades se organicen, eh, tengan un buen tratamiento de los desechos, tengan un buen tratamiento de todos los depósitos de agua, que son depósitos de agua limpia, ¿verdad? Es en el agua limpia donde estos mosquitos ponen sus huevecillos y crecen sus larvas. Y es algo sostenido, ¿verdad? En el dengue, bueno, los últimos 2 años no ha sido protagonista, ¿verdad? Pero el dengue, para generar ese cambio conductual se ocupa un martilleo. O sea, el mensaje tiene que estar siempre presente. Hay que bombardear a la población de este mensaje, ¿verdad? De mantenerlo en el rating, sería el argumento. De manera que las personas se matriculen con el proceso y en la estrategia de abordaje del dengue se dice que uno tiene que preocuparse por el dengue cuando no hay dengue, ¿verdad? No sirve matricularse cuando sí lo hay, porque, por ejemplo, cuando hay brotes de dengue y todo el mundo está enfermo y ustedes probablemente en la universidad o en el trabajo saben que faltaron 3, 4 personas hoy justamente porque están enfermas de dengue. Entonces todo el mundo dice, ¿cuándo van a fumigar? Todo el mundo espera que pase el carrito de cajón con la bomba esparciendo el insecticida, pero eso solo mata a los mosquitos adultos y eso lo que hace es mitigar un ratito la propagación y luego vienen los nuevos críos a hacer de la suya, ¿verdad? Demasiado interesante. Entonces, esa esparza una zona vulnerable, y es precisamente la zona central o toda la zona esparza, ¿usted considera que es una zona vulnerable para el contagio del mosquito? De hecho, sí, como antes te mencionaba, por ahí viendo los antecedentes, que no los recordaba, ¿verdad? El primer caso se dio en Barranca en 1993.
bueno, como te decía antes también de la entrevista, es una enfermedad reemergente, ¿verdad? Barranca de Y Punta que Arenas. Barranca de Punta Arenas. Entonces, el dengue se instaló en el Pacífico Central. En aquellos años y a principios del 2000, era un problema del puerto, era un problema de acá, de la costa, ¿verdad? Este, esparce, por tanto, por cercanía también. El dengue, como todos los virus, llega, se instala en una localidad, consume toda la población vulnerable y una vez que ya no tiene más susceptibles, se desplaza, ¿verdad? Entonces, toda la región Pacífico Central, desde Chomes hasta Quepos, eh, tuvo emergencias gravísimas. Sector de Parrita, Esparza, por supuesto, también. Han tenido momentos críticos de epidemia de dengue. ¿Qué sucede hoy día? Que esa curva de susceptibles es mucho menor. O sea, la mayoría de las personas se han enfermado por lo menos de dengue 1, dengue 2 alguna vez en su vida. Entonces, la susceptibilidad es menor en este momento. La circulación de dengue 3 o dengue 4 muy probablemente haría estragos en muchas personas que no se han contagiado todavía de esos serotipos. Este, con el paso del tiempo, en Costa Rica, y las personas vienen a pasear al Pacífico Central, ¿verdad? Y poco a poco prácticamente podemos decir que el dengue está en todo el país con mucho menor presencia probablemente y con mucho menor circulación sostenida en las zonas más altas y más frías. Por ejemplo, acá en el puerto, la zona que siempre tiene menos impacto de los brotes es la zona de Monteverde, ¿verdad? Pero si vamos allá a la meseta central, ya han reportado en la historia brotes importantísimos en Arajuela, en Los Atillos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que empiezan con un caso que probablemente importado de alguna zona pacífica, pero como el vector está presente allá en todas partes, este, se propaga con facilidad. En el Atlántico es importante también y con mucho más riesgo porque allá se ha identificado el Aedes albopictus, ¿verdad? Que es un mosquito que además del dengue, bueno, propaga otras enfermedades y el serotipo 4 también es mejor propagado por ellos. Entonces, eh, el Caribe, el Caribe también es de importante vigilancia en ese sentido. Magnífico. Para cerrar, doctor, eh, con respecto a estos tiempos de COVID, ¿por qué es que no se ha vuelto a escuchar nada sobre el dengue en estos tiempos? Sí, definitivamente el dengue no ha desaparecido. Sí ha bajado en su incidencia, muy probablemente, ¿verdad? Por el tema de los susceptibles que hablábamos, pero primero el COVID se vuelve protagonista, o sea, las actividades de vigilancia epidemiológica están enfocadas en COVID, entonces muy probablemente haya un subregistro. Pero también como pasó con muchas enfermedades infecciosas, durante el periodo de las restricciones más severas, lo primero que se detiene es la movilidad de las personas. Las personas están en sus casas, estaban en sus casas, entonces la diarrea disminuyó, las otras enfermedades respiratorias disminuyeron también y por tanto el dengue también, también puede haber bajado. Pero definitivamente puede haber un subregistro importante de casos en el periodo que ha estado de COVID. Ahorita, recientemente lo hemos escuchado en las noticias, hay una alerta sanitaria importante, ¿verdad? Que con el inicio de las lluvias, igual que todos los años, y es el llamado a la población justamente a hacer prevención antes de que haya un brote sostenido de dengue, ¿verdad? Entonces, el hecho de que hayan pasado 2 años con un silencio epidemiológico importante, lejos de tranquilizarnos, debe ponernos alertas, porque son 2 años en que se acumulan susceptibles
Y si aparece el primer enfermo por ahí, créame que la propagación de la enfermedad va a ser algo matemático. Eso sucederá. Ok. Qué magnífica información, doctor. Estamos muy, muy agradecidos. Ha sido un súper valioso su aporte. Gracias por su tiempo y esperemos que esto nos funcione a todos para poder prevenir definitivamente más brotes de esta enfermedad. Gracias a ustedes y nada más invitarlos a que, como te dije, es una enfermedad que se previene haciendo un cambio conductual entre más personas, no necesariamente funcionarios de salud, sean multiplicadores del mensaje, mayor será la posibilidad de ganarle la batalla a este tipo de eventos. Pura vida, para Lo servirles tomaremos en cuenta. entonces. Mil gracias, doc. Bueno, Buena vida. Bueno, ok. gracias.